Crees que conoces la historia de Dorothy, una niña, un huracán, un camino de ladrillos amarillos. Pero, ¿y si te dijera que El Mago de Oz no es un cuento de hadas para niños, sino un crimen documentado? Mientras mirabas el arco iris, una chica de 16 años fue inyectada con drogas, desnutrida y entregada a hombres adultos, justo en el set. Bienvenido a la verdadera Ciudad Esmeralda. Aquí no hay magos, solo supervisores. A los 16 ganaba más que el presidente de los Estados Unidos, pero tenía menos derechos que un prisionero federal. Cuando escuchamos el nombre de Judy Garland, inmediatamente imaginamos a la dulce niña con trenzas, cantando sobre un lugar más allá del arco iris, donde los sueños se hacen realidad. Pero la realidad es que Judy misma vivió en un lugar donde los sueños eran destruidos sistemáticamente. Abriste este material no para escuchar otra biografía brillante de una estrella. Estás aquí porque sientes. Detrás de las brillantes decoraciones de El Mago de Oz, hay algo podrido. Y tienes toda la razón. Hoy, no solo desempolvaremos los archivos de MGM, reconstruiremos el verdadero infierno por el que pasó la niña más famosa del planeta. Disectaremos cómo los actores que interpretaron a los adorables Munchkins convirtieron la vida de una adolescente en una pesadilla de acoso sexual. ¿Por qué los jefes del estudio decidieron cuándo dormiría, qué comería e incluso cuándo interrumpir un embarazo? Y lo más importante, aprenderemos cómo los médicos en batas blancas pusieron a una niña sana en una cinta transportadora de anfetaminas y barbitúricos, creando una adicción que finalmente la mató. Trabajé duro para compilar esta cronología. Olvida todo lo que te han dicho en documentales sobre la magia del cine. Esta no es una historia sobre talento. Esta es una historia sobre cómo hombres en trajes caros destruyeron a una niña para hacer miles de millones. Y todo comenzó no con un final trágico. Todo comenzó con vitaminas que le daban para que no durmiera durante 3 días seguidos. Acto 1. Protocolo. 72 horas. Collar químico. Para entender la tragedia de Judy Garland, primero debemos despojar el mito más popular sobre los adictos a las estrellas. Tendemos a pensar que las adicciones de los famosos son el resultado de un estilo de vida desenfrenado, fiestas en la piscina y permisividad. Leemos los titulares y pensamos, no pudo manejar la fama. Pero en el caso de Judy, eso es una mentira. No consumía drogas por placer. Las tomaba para sobrevivir a un horario incompatible con la fisiología humana. Su adicción no es un declive moral, sino un estándar corporativo. Imagina que tu empleador te obliga cada mañana a beber un vaso de vodka para estar más feliz. Y por la noche, te golpea con un garrote para que te duermas más rápido y no pierdas tiempo dando vueltas en la cama. Esto es lo que MGM hizo al cuerpo de una adolescente. En los años 30, MGM operaba como una fábrica de Henry Ford, solo que en lugar de autos en la línea de ensamblaje, había personas vivas. Y esta fábrica tenía un problema: las leyes laborales y la biología. Los adolescentes necesitan dormir, comer y descansar. Para Louis B. Mayer, el jefe del estudio, estas necesidades eran defectos de producción. La solución se encontró en la oficina médica del estudio. Los doctores de MGM idearon una dieta especial para Judy y su compañero Mickey Rooney. Por la mañana, anfetaminas, en ese entonces era Benzedrina. Estos son potentes psicoestimulantes que aceleran el sistema nervioso al límite, haciendo que los ojos brillen con ese destello característico, mientras el cerebro ignora la fatiga. Pero las anfetaminas tenían un efecto secundario. Después de 18 horas de rodaje, la niña sobreestimulada físicamente no podía dormir. Y el rodaje del día siguiente comenzaba en 4 horas. El estudio no podía esperar a que Judy se calmara por sí sola. Así que le daban un segundo puñado de pastillas, barbitúricos pesados, pastillas para dormir. Esto no proporcionaba un sueño saludable. Simplemente apagaba la conciencia,
sumergiéndola en un coma químico. Esto se llamaba tornillos y sacudidas. Imagina esta escena, el set de grabación. Judy ha estado de pie durante 2 días. Se tambalea por el agotamiento, las líneas se confunden, está a punto de desmayarse. El director no grita, «¡Corte, todos a dormir!». Asiente al doctor. El doctor se acerca a la chica y le da otra dosis de vitaminas. En 20 minutos, su corazón late como un conejo acorralado. Sus pupilas se dilatan. Está lista para bailar de nuevo. Este carrusel podría durar 72 horas seguidas. 3 días sin dormir. Solo química. El estudio literalmente pirateó su metabolismo. Aprendieron a encender y apagar a una persona con un chasquido de dedos, como una lámpara de mesa. El problema es que, cuando haces esto al cuerpo en desarrollo de un niño durante años, el interruptor se rompe. A los 20, Judy ya no podía dormir sin pastillas, y no podía despertarse sin ellas. Vivía en una niebla perpetua, donde la única realidad eran las órdenes del director. Pero la parte más aterradora no era lo que los doctores le hacían. La parte más aterradora comenzaba cuando los efectos de las anfetaminas alcanzaban su punto máximo, y a su alrededor, en el set del cuento de hadas más amable del mundo, se reunía una multitud de hombres extraños. Acto 2. Los verdaderos monstruos de Oz. Si la dependencia química era una jaula invisible, lo que sucedía en el set era un terror físico y psicológico abierto. Lo que se desarrolló detrás de las cámaras de El Mago de Oz, hoy, desencadenaría instantáneamente una investigación federal y arrestos masivos. El Mago de Oz es un monolito cultural, un símbolo de la infancia y la creencia en los milagros. Vemos a Dorothy, asustada por la malvada bruja del oeste o los leones rugientes, y admiramos su sinceridad. Pero la escalofriante verdad es que el miedo en los ojos de Judy Garland era absolutamente real. No temía a personajes de cuentos de hadas maquillados, sino a sus dulces compañeros de reparto. Esto desgarró el más brillante cuento de hadas de Hollywood. Estamos acostumbrados a ser encantados por los Munchkins, los pequeños que dan la bienvenida a Dorothy. Pero la realidad convierte estas escenas en un grotesco thriller psicológico, donde una niña está atrapada entre depredadores. Comencemos con los hechos que el estudio MGM intentó borrar de la memoria colectiva durante décadas. Para crear la multitud de la Tierra Mágica, el estudio contrató a más de 100 actores enanos. Para el público, aparecían como criaturas divertidas de cuentos de hadas, pero en realidad era una multitud de hombres adultos, muchos de más de 40, con pesadas historias de vida y comportamientos a menudo agresivos. El estudio los alojó a todos en el Hotel Culver, y según numerosos testimonios, incluido el productor Mervyn LeRoy, este lugar se convirtió en el epicentro del caos. Peleas borrachas, riñas, vidrios rotos. La policía fue llamada allí tan a menudo que el hotel tuvo que contratar matones en cada piso. Pero mientras simplemente destruían propiedades en el hotel, en el set, su objetivo se convirtió en la estrella principal. Judy Garland más tarde se refirió amargamente a ellos como pequeños borrachos, pero detrás de este apodo aparentemente inofensivo se escondía una historia de acoso sistemático. Imagina la situación. Una niña de 16 años, llena de anfetaminas, desorientada y exhausta, se encuentra en el centro de una multitud de hombres adultos. El tercer esposo de Judy, Sid Loft, reveló detalles impactantes en sus memorias, que ella compartió con él años después. Según él, estas personas convirtieron su vida en un infierno. Usando su altura como disfraz, la rodeaban antes de las tomas, y hacían cosas que les habrían valido una golpiza en cualquier otro lugar. Le metían las manos debajo del vestido, la pellizcaban, hacían comentarios obscenos. Era una pesadilla surrealista. Judy no podía huir porque había cámara, acción. No podía quejarse porque el horario era apretado y el director necesitaba una imagen de alegría. Se veía obligada a sonreír y cantar con personas que literalmente un minuto antes de la orden «acción» la habían acosado físicamente.
Esto creó una monstruosa disonancia cognitiva. El lugar más seguro en el guión, la tierra de los Munchkins, era el más peligroso en la realidad. Pero la amenaza no venía solo de las personas. El mismo ambiente en el que Judy trabajaba era tóxico en el sentido literal. La tecnología Technicolor, que le daba a la película sus legendarios colores brillantes, requería una colosal cantidad de luz. El equipo de iluminación de esa época emitía un calor monstruoso. La temperatura en los estudios a menudo superaba los 38 a 40 grados Celsius. En este horno, Judy no solo tenía que estar presente, sino bailar y saltar en el camino de ladrillos amarillos. Al mismo tiempo, llevaba un corsé brutal. Los jefes del estudio creían que a los 16 años ya tenía una figura demasiado femenina para el papel de una niña de Kansas. Necesitaban una tabla plana, no el cuerpo de una niña en desarrollo. Así que los vestuaristas apretaban el corsé cada mañana con tal fuerza que literalmente aplastaba sus órganos internos y deformaba su columna vertebral. Intenta imaginar esta experiencia física. Estás bajo la influencia de estimulantes. Tu corazón late a un ritmo frenético. La temperatura a tu alrededor es de 40 grados y físicamente no puedes tomar una respiración profunda porque tu caja torácica está atrapada en acero y tela. Y en este estado, estás obligada a entregar una voz cristalina. El dolor crónico de espalda que atormentaría a Garland hasta el final de sus días. Eso es un saludo directo de los vestuaristas de El Mago. Pero el acorde final de esta locura fue la famosa escena en el campo de amapolas. ¿Recuerdas ese momento? Dorothy se queda dormida bajo el hechizo de la bruja, y la buena bruja Glinda envía la nieve salvadora que despierta a los héroes. Es una de las imágenes visuales más bellas en la historia del cine. En realidad, fue una escena de envenenamiento masivo. En 1939, no había gráficos por computadora seguros ni nieve artificial hecha de papel. Para crear el efecto de una nevada ligera y esponjosa, el estudio utilizó asbesto de crisotilo industrial. Sí, lo escuchaste bien. Un carcinógeno puro fue arrojado sobre Judy Garland, que yacía en el suelo, jadeando por aire, tanto como el corsé sofocante le permitía, por toneladas. Todo el equipo respiraba el polvo mortal, pero Judy estaba en el epicentro. El hecho de que sus pulmones sobrevivieran a este ataque es un verdadero milagro médico, especialmente considerando el destino del primer hombre de hojalata, Buddy Ebsen, quien fue llevado a cuidados intensivos y reemplazado por otro actor porque sus pulmones fallaron por el polvo de aluminio en el maquillaje. El Mago de Oz no fue un cuento de hadas. Fue un campo de obstáculos para la supervivencia, donde la recompensa principal era simplemente llegar al final del turno. Acto 3. Contrato sobre lo no nacido. Si la castración química de la voluntad a través de pastillas y la tortura física en el set te parecen el límite de la inhumanidad, entonces subestimas el grado de cinismo de Louis Mayer. Lo que discutimos antes fue sobre la explotación de sus horas de trabajo y su salud. Pero de lo que hablaremos ahora concierne al derecho más fundamental de cualquier ser vivo: el derecho a reproducirse y crear una familia. En este punto, la historia de Judy Garland deja de ser una biografía de una actriz y se convierte en una crónica de esclavitud, en el sentido literal y legal de la palabra. Un esclavo es aquel que no posee su cuerpo ni los frutos de su cuerpo. Para MGM, Judy no era una empleada, sino un costoso ganado de cría, prohibida de tener descendencia si amenazaba el precio de las acciones del estudio. A la edad de 19 años, a pesar de la interminable neblina de drogas y la presión psicológica, Judy intentó su primera verdadera rebelión. Se enamoró. Su elegido fue el músico David Rose. Para Garland, esto no era solo un matrimonio, era una escapatoria. Una esperanza de que el estatus de esposa y madre finalmente le permitiría crecer y liberarse de la imagen de la niña eterna que los productores le habían impuesto. Poco después de la boda, en 1941, Judy se enteró de que estaba embarazada.
Para cualquier familia normal, esta noticia es un milagro. Judy estaba extasiada. Por primera vez en su vida tenía algo propio, algo real, que no dependía de guionistas y directores. Quería a este niño más que a nada en el mundo. Pero cuando la noticia llegó a la dirección de MGM, la reacción fue instantánea y fría. No hubo felicitaciones en las oficinas del estudio. Había una calculadora. La lógica de los jefes era a prueba de balas y monstruosa. Judy Garland es Dorothy. Ella es la niña eterna con trenzas. El público estadounidense, en opinión de Mayer, no pagaría un centavo por ver a una Dorothy embarazada. El embarazo destruía la marca. El embarazo significaba una pausa de rodaje de 9 meses más el tiempo de recuperación. Para la corporación, el hijo de Judy no era una nueva vida, sino una pérdida en el balance, un activo defectuoso. Y el matrimonio estaba sujeto a cancelación. El aspecto más horroroso de esta tragedia es quién se convirtió en el verdugo. No fue un médico sin rostro. Fue su propia madre, Ethel Gom. La madre de Judy conspiró con el estudio. Junto a Louise Mayer, organizaron un aborto forzado. Imagina el nivel de esta violencia psicológica. Judy es convocada a la alfombra. Le dicen que no es nada sin el estudio, que arruinará su carrera y decepcionará a cientos de personas si decide dar a luz. Le dicen que todavía es una niña, a quien están llenando de drogas, incapaz de ser madre. Esto no fue una indicación médica. Fue una operación punitiva. La llevaron a un hospital organizado por el estudio, donde todo se hizo rápida y silenciosamente. La versión oficial para la prensa y el público: otro caso de fatiga o un procedimiento menor. Judy Garland no solo fue despojada de su hijo, le quitaron la voz sobre su propio vientre. Dejar claro: tu cuerpo pertenece a los accionistas de MGM. Nosotros decidimos cuándo duermes, cuándo comes y cuándo das a luz. Y esto no fue un caso aislado. Unos años más tarde, cuando quedó embarazada de su siguiente esposo, Vincent Minnelli, la historia se repitió, aunque esta vez logró defender su derecho a dar a luz a Liza. Pero el trauma del primer aborto forzado se quedó con ella para siempre. Rompió algo fundamental en ella. Se dio cuenta de que para las personas que ella llamaba familia, su madre y el estudio, solo era una función. Fue después de este evento que sus colapsos se volvieron incontrolables. Si antes tomaba pastillas porque la obligaban, ahora comenzó a tomarlas para adormecer el insoportable dolor emocional y la culpa por su hijo no nacido. Buscaba el olvido porque la realidad en la que la hicieron matar su propio sueño por números de taquilla era demasiado aterradora para enfrentar con ojos sobrios. Acto 4. El arquitecto del dolor. Nos acercamos a la raíz del mal. Si los doctores eran los ejecutores y la madre era la cómplice, el cerebro detrás de este crimen era un hombre. Louis Mayer, jefe de MGM. El hombre más poderoso de Hollywood, temido incluso por los gánsteres. En las biografías, a menudo se le retrata como un padre, estricto pero sabio del estudio que reveló el talento de Judy al mundo. La realidad pinta un retrato de un sociópata clásico y abusador, que ejercía su poder no solo para hacer películas, sino para satisfacer sus tendencias sádicas. Entender la relación entre Mayer y Garland es captar la esencia misma de cómo Hollywood desgarró a las personas. Esta no era una historia de jefe y subordinado. Esta era una historia de amo y mascota. Mayer construyó un sistema de relaciones con Judy que los psicólogos modernos clasificarían inequívocamente como un acoso profundo y traumático. La hizo creer que no valía nada, endeudada con él por cada aliento. Mayer tenía una estrategia única para manejar a Garland. Destruyó su ego, solo para reconstruirlo de una manera que favoreciera al estudio. Judy era una adolescente con complejos típicos de su edad. Mayer no solo los conocía, golpeaba esos puntos con precisión quirúrgica. Él fue quien le dio el apodo que la atormentó de por vida: mi pequeña jorobada.
Judy tenía una deformidad espinal y un cuello corto, lo que la hacía encorvarse. En lugar de ayudar a la chica con su postura o encontrar los trajes adecuados, el jefe de la corporación más grande del mundo la humillaba en cada reunión, señalando su defecto físico. La lógica era monstruosa. Mayer le inculcó que era fea, que carecía de la belleza de Lana Turner o de la gracia de Ava Gardner. «Eres el patito feo», le decía. «Pero yo, Louise Mayer, soy tan grande y amable que haré una estrella de un monstruo como tú». Creó en la niña un sentido de deuda eterna e impagable. Trabajaba hasta el agotamiento no por dinero, sino para ganar el amor de su verdugo, quien condescendientemente le permitía estar en pantalla. Pero la presión psicológica no se detuvo ahí. Los recuerdos de las reuniones en la oficina de Mayer son una crónica de acoso descarado, del cual no hay defensa. Garland relató más tarde cómo iban estas reuniones de trabajo. A Mayer le encantaba jugar el papel de buen papá. Sentaba a la chica de 16 años en su regazo. Esto ya era una violación de todos los límites, pero lo que siguió cruzó la línea del Código Penal. Comenzaban a hablar sobre música, sobre lo importante que es cantar desde el corazón. Y bajo este pretexto, colocaba su mano sobre su pecho izquierdo. «Solo estoy comprobando cómo late tu corazón cuando cantas», decía. Imagina este horror. El hombre más influyente de la industria, cuya palabra determina el destino de toda tu familia, mantiene su mano sobre tu cuerpo, envuelto en preocupación por el arte. Judy se congeló de miedo. Sabía, si se estremecía, si gritaba o lo empujaba, el cuento de hadas terminaría. La arrojarían a la calle, su carrera destruida, sus medios de supervivencia despojados. Mayer era un maestro de los altibajos emocionales. Si las amenazas y humillaciones no funcionaban, o si Judy, llevada a la desesperación, intentaba rebelarse, cambiaba de táctica, comenzaba a llorar. Lágrimas reales. Mayer era el mejor actor en MGM, aunque nunca se puso frente a la cámara. Gritaba: «Judy, me estás rompiendo el corazón. Después de todo lo que he hecho por ti, te amo como a mi propia hija, y tú quieres traicionarme solo porque quieres dormir». Esta era la forma más alta de gaslighting. Doblaba la situación de tal manera que él se convertía en la víctima, el multimillonario todopoderoso, mientras que la agresora era la adolescente atormentada. Y funcionaba a la perfección. Judy, poseedora de un alma sensible y vulnerable, comenzó a sentir culpa. Se apresuraba a consolar a su verdugo, disculpándose por su debilidad, y regresando obedientemente al set para tragarse otra dosis de anfetaminas, solo para evitar que papá Mayer llorara. Este hombre controlaba cada aspecto de su existencia. Sus espías informaban sobre a quién conocía, de qué hablaba y qué escribía en sus diarios. Decidía qué ropa usaría fuera del trabajo. Incluso controlaba sus honorarios. Mientras las películas con Garland traían al estudio cientos de millones de dólares en equivalentes modernos, Judy misma recibía solo migajas, estrictamente reguladas por contrato. Mayer la mantenía en dependencia financiera para que no tuviera recursos para escapar. No solo desgarró a Judy Garland, diseñó su trauma. Creó intencionalmente en ella un complejo de inferioridad tan profundo que ninguna fama mundana podría llenarlo. Le inculcó que el amor es dolor, control y humillación. Por eso, el resto de su vida, incluso después de dejar MGM, Judy buscó inconscientemente hombres que repetían el patrón de Mayer, usando su talento, humillando su dignidad y controlando su vida. Él fue el arquitecto de su dolor, y el edificio que construyó era tan sólido que Judy nunca pudo escapar, incluso cuando el carcelero ya había muerto hace tiempo. Acto 5. El primer narcotraficante. En cualquier historia sobre la explotación infantil, siempre surge una pregunta. ¿Dónde estaban los padres? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no sacaron a su hija de este infierno? En el caso de Judy Garland, la respuesta es más aterradora que el silencio.
Sus padres no eran solo observadores pasivos. Su madre, Ethel Gam, fue cómplice activa en la destrucción de su propia hija. Estamos acostumbrados a demonizar a los jefes de los estudios como Mayer. Es fácil. Son ricos, capitalistas cínicos. Pero la verdad es que Mayer no necesitaba romper las barreras morales de Judy desde cero. Su madre ya había hecho ese trabajo por él. Ethel Gam no fue la protectora de Judy. Fue su primer proxeneta del arte y su primer narcotraficante. Judy Garland, nacida Frances Gam, nació en una familia de actores de vaudeville. Ethel Gam era la clásica madre de escenario del infierno, una mujer con ambiciones frustradas, que decidió vivir su vida de estrella fallida a través del cuerpo de su hija. El mito dice que los malvados doctores de MGM enganchaban a la inocente niña con pastillas. La realidad es más dura. Judy conocía el sabor de los estimulantes mucho antes de pisar el estudio por primera vez. Ethel comenzó a darle pastillas cuando solo tenía 10 años. La familia recorrió el país con el acto de vaudeville, Las Hermanas Gam. El horario era agotador. Los traslados eran nocturnos. Las condiciones eran duras. Cuando la pequeña Frances se cansaba y quería dormir, su madre no la cubría con una manta. Le daba vitaminas energéticas. Ethel entendía una fórmula simple. Un niño energético agrada al público, mientras que uno cansado no. Los aplausos se convertían en dinero. Y la salud de su hija no contaba en esa ecuación. Cuando Judy firmó un contrato con MGM, Ethel no se hizo a un lado. Por el contrario, se convirtió en la perra de ataque del estudio dentro de la familia. El estudio pagaba el salario de Judy directamente a Ethel. Esto creó una dinámica monstruosa. La riqueza de la madre dependía directamente de cuánto podía exprimir de su hija. Ethel trabajaba codo a codo con Mayer. Si Judy hacía una rabieta en el set, se negaba a tomar pastillas o decía que estaba demasiado cansada, los directores no perdían tiempo tratando de convencerla. Llamaban a Ethel. La madre llegaba al estudio y armaba un escándalo. Gritaba: «Eres una mocosa ingrata. ¿Quieres que volvamos a la pobreza? Toma las pastillas y ponte a trabajar». Para Judy, esto fue una doble traición. El hogar que debería haber sido una fortaleza era una sucursal del estudio. No tenía a dónde huir. Judy Garland dijo más tarde una frase que desgarró el corazón. «Mi madre fue la verdadera malvada bruja del oeste». En la película, Dorothy mata a la bruja con un balde de agua. En la vida real, Judy no pudo deshacerse de su madre durante años. Ethel utilizaba el chantaje emocional, amenazando con suicidios o infartos cada vez que Judy intentaba afirmar sus límites. Además, Ethel apoyaba activamente una política de hambre. Cuando Judy pedía comida, su madre revisaba personalmente su plato, dejando solo caldo vacío. Decía: «No quieres ser una vaca gorda que nadie amará, ¿verdad?». Transmitía odio hacia el cuerpo de su hija, convenciendo a Judy de que el amor del público era el único amor que merecía, y que ese amor requería sacrificios. El colmo de esta absurdidad llegó cuando Judy, ya adulta y famosa, intentó despedir a su madre como su manager. ¿Qué hizo la madre amorosa? Demandó a su propia hija. Exigió dinero por apoyo y crianza. Para Ethel Gam, Judy no era una niña, sino un proyecto empresarial de altos ingresos. Y cuando el activo intentó ganar independencia, el accionista pasó al ataque. Fue la traición de su madre la que asestó un golpe fatal a la psique de Judy. Mayer era solo un jefe. De él se podía esperar crueldad. Pero cuando la puñalada en la espalda es asestada por quien te dio la vida, la fe en las personas desaparece para siempre. Judy pasó toda su vida buscando un reemplazo para el amor maternal, lanzándose a los brazos de fans y amantes al azar. Pero el agujero negro dejado por Ethel Gam era demasiado vasto. Acto 6. Los Juegos del Hambre. Cuando discutimos la tragedia de Judy Garland, el tema de las drogas siempre ocupa el centro del escenario, eclipsando otro aspecto igualmente monstruoso de su explotación.
Pasamos por alto la base fisiológica de su sufrimiento. Las anfetaminas eran solo la mitad de la ecuación. La otra mitad era el hambre total y forzada. En la cultura popular, hay un estereotipo de estrellas a dieta para la alfombra roja. Pero lo que le sucedió a Judy no puede llamarse una dieta. Una dieta es una elección voluntaria. En el caso de Garland, fue una forma de tortura comparable a los métodos utilizados en campos de prisioneros de guerra para quebrantar la voluntad del cautivo. MGM declaró la guerra a la biología natural de una adolescente. Louise Mayer decidió que Dorothy debía permanecer pequeña, plana y sin peso para siempre. Cualquier indicio de forma femenina, cualquier gramo extra de peso, era visto como un sabotaje a una producción multimillonaria. Y para combatir este sabotaje, se estableció un sistema de vigilancia y privación total. Veamos el menú de la chica adolescente mejor pagada de América a finales de los años 30. Mientras sus compañeras bebían malteadas y comían hamburguesas, la dieta diaria de Judy consistía en 3 componentes: café negro, sin azúcar ni leche; caldo de pollo, a menudo solo agua teñida en la que se hervía el pollo, pero sin la carne; cigarrillos. El estudio la entrenó para fumar desde una temprana edad adolescente. La lógica de los médicos de MGM era criminalmente simple. La nicotina suprime el hambre. Judy fumaba hasta 80 cigarrillos al día, 4 paquetes. Imagina lo que eso hace a los pulmones de una cantante, cuyo voz es el principal activo. Pero la voz preocupaba menos a los jefes que la cintura. Un cigarrillo era su desayuno, almuerzo y cena. En esos raros momentos en que se le permitía comer algo sólido, era una ensalada de requesón en porciones minúsculas. Esta dieta se mantuvo durante años, en un periodo de crecimiento activo, cuando el cuerpo necesitaba desesperadamente material de construcción. Como resultado, Judy desarrolló una falla metabólica crónica. Su cuerpo, en un estado de estrés y hambre constante, comenzó a almacenar grasa incluso de agua, lo que llevó a restricciones aún más severas por parte del estudio. Era un ciclo vicioso. Cuanto menos comía, peor funcionaba su metabolismo, y más furiosos se volvían los supervisores. El aspecto más aterrador de este sistema no era la ausencia de comida en sí, sino el terrorismo psicológico que acompañaba al acto de comer. Judy no podía simplemente robar un sándwich. Vivía en un panóptico. Mayer creó una extensa red de informantes. Los meseros en la cafetería del estudio, diseñadores de vestuario, choferes, maquilladores e incluso sus propios amigos, todos recibieron órdenes directas, y a veces bonificaciones, para vigilar la boca de Judy Garland. Hay una historia documentada que ilustra perfectamente esta pesadilla. Una vez, en la cafetería de MGM, Judy, muriendo de hambre, intentó pedir una ensalada normal con aderezo. La mesera, siguiendo instrucciones de arriba, silenciosamente le quitó el plato de la nariz y lo reemplazó con un plato vacío con unas pocas hojas de lechuga sin aderezo. «No puedes tener esto, señorita Garland», dijo en voz alta frente a todos. Imagina el nivel de humillación. Una estrella global se sienta a una mesa y el personal le niega públicamente la comida, como a un perrito travieso. Pero el apogeo de esta crueldad fue el cumpleaños de Judy. Se organizó una celebración en el set. Prensa, fotógrafos, sonrisas. En el centro del pabellón había un enorme y hermoso pastel. Judy, que no había comido comida normal en semanas, lo miraba como un tesoro. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, un director, se dice que fue el propio Mayer o su asistente, se acercó a ella y dijo una frase que podría haber estado en una película de terror. «Puedes mirarlo, Judy, incluso puedes olerlo, pero no comerás ni un solo pedazo». Se le permitió posar con el pastel, pretendiendo comerlo para la prensa. Y luego se lo llevaron, y le dieron su habitual tazón de caldo. Esta fue una tortura psicológica retorcida destinada a crear un reflejo condicionado. La comida es el enemigo. La comida es el fruto prohibido. El placer de comer es un crimen. Este método funcionó, pero no de la manera en que el estudio pretendía.
En lugar de convertirse en una hada esbelta, Judy ganó un severo trastorno alimentario de por vida. Su vida se convirtió en una batalla interminable con el peso. Tan pronto como el control se debilitaba, por ejemplo, después de ser despedida de MGM, ella se entregaban a atracones incontrolables, tratando de llenar ese agujero negro de hambre que le habían cavado en la infancia. Aumentaba de peso rápidamente, y la prensa comenzaba a atacarla inmediatamente con titulares como Judy la gorda, caía en depresión, y luego volvía a una dieta de hambre con pastillas. Este ciclo de hambre, atracón, vergüenza, hambre, la perseguía hasta el final. MGM no solo le privó de comidas, rompieron su instinto básico de autoconservación y su relación con su propio cuerpo. Le enseñaron a odiarse por cada bocado tragado. Los Juegos del Hambre de MGM fueron ganados por el estudio. Obtuvieron su película. Pero el perdedor en este juego fue una persona viva, cuya salud física y mental fue sacrificada para que Dorothy luciera lo suficientemente frágil en pantalla para la Tierra de Oz. Acto 7. El patito feo por $1.000.000. Cuando hablamos de violencia en Hollywood, a menudo la reducimos a aspectos físicos o sexuales. Pero hay un tipo de sadismo más sutil, casi imperceptible, que destruye la personalidad tan eficazmente como las anfetaminas. Es la destrucción sistemática de la autoestima. En el caso de Judy Garland, MGM cometió quizás el asesinato psicológico más exitoso en la historia del espectáculo. Tomaron a una chica increíblemente talentosa y la hicieron creer que era una monstruosidad física, un error de la naturaleza que debía ser ocultado tras el maquillaje y las almohadillas. La tragedia de Judy no es solo que murió joven. La tragedia es que vivió toda su vida odiando su reflejo en el espejo. Incluso cuando millones de personas en todo el mundo la adoraban, ella solo veía a una pequeña jorobada, dibujada por Louise Meyer en su imaginación. Esta es la historia de cómo la niña más querida de América se consideraba a sí misma la criatura más repulsiva del mundo. Para entender la magnitud de la presión, hay que mirar el contexto. MGM en los años 30 y 40 era el Olimpo. El estudio reunía a las mujeres más bellas del planeta. En la cafetería donde a Judy se le prohibía comer, estaban Lana Turner, Ava Gardner, Hedy Lamarr, Elizabeth Taylor en mesas vecinas. Estas eran mujeres con figuras esculpidas, perfiles perfectos y un atractivo cinematográfico impecable. Judy Garland era diferente. Tenía un rostro dulce y vivaz, enormes ojos expresivos y una carisma increíble. En un mundo normal, sería considerada hermosa, pero en la realidad distorsionada de MGM, era defectuosa. Su altura era demasiado baja, 151 centímetros, su cuello demasiado corto, su nariz demasiado levantada. Mayer y los productores no solo notaron estas características, las convirtieron en armas. Usaron el concepto de chica siguiente puerta, no como un cumplido, sino como una etiqueta despectiva. El mensaje que le martillaban a diario era este: mira a Lana Turner. Esa es una estrella. Y tú solo eres Judy. Eres ordinaria. Eres gris. Nadie te mirará por tu apariencia. Te toleramos solo por tu voz. Deberías estar agradecida de que siquiera te dejemos en pantalla junto a estas diosas. Esto creó en Garland el más profundo síndrome del impostor. Se sentía como un mestizo que había entrado por error a una exposición de perros de raza pura. Pero el estudio no se detuvo en las palabras. Comenzaron a corregir físicamente su rostro, como si fuera un trozo de arcilla, no carne viva. Cada día de rodaje comenzaba con procedimientos que hoy parecen bárbaros. Primero, la nariz. A los productores no les gustaba su nariz natural, ligeramente levantada. La consideraban insuficientemente aristocrática, así que antes de cada rodaje, los maquilladores insertaban discos y tapones de goma especiales en sus fosas nasales. Estos dispositivos cambiaban la forma de su nariz, haciéndola más levantada y delgada, pero causaban dolor y malestar constantes. Esencialmente, era una rinoplastia no quirúrgica,
pero un método mecánico bárbaro. La nariz simplemente se estiraba desde adentro para parecer más delgada por fuera. Judy vivía con el miedo de que durante el canto o el baile, cuando su respiración se aceleraba, estos discos se salieran y el mundo entero viera su fealdad. Segundo, los dientes. Tenía una sonrisa natural y encantadora, pero el estudio la consideraba imperfecta. Le colocaron carillas y coronas especiales para alinear su arco dental a una blancura hollywoodense antinatural. Esto cambió su dicción, tensó su mandíbula, pero ¿a quién le importaba? Tercero, la línea del cabello. Los estilistas del estudio pensaban que tenía una frente demasiado baja y una línea de cabello irregular. ¿La solución? Electrólisis. Quemaron sus folículos capilares para elevar su línea de cabello y crear el arco perfecto. Y finalmente, el cuerpo. Como ya mencionamos en el contexto de El Mago, sus senos y cintura estaban atados en prendas constrictivas, pero esto no sucedía solo en el papel de Dorothy. El estudio luchó contra su feminidad durante años. Querían ver a una eterna adolescente. Mientras sus contemporáneas, como Lana Turner, enfatizaban su sexualidad y se convertían en íconos de estilo. Judy era vestida con vestidos infantiles con volantes que ocultaban su figura. Se le prohibió crecer. Este complejo del patito feo se convirtió en la base de su identidad. Mayer obtuvo lo que quería. Tenía una estrella controlable. Judy creía que sin la magia del estudio, sin maquilladores, sin luces y estas almohadillas tortuosas, no era nadie. Tenía terror de salir sin maquillaje. Entraba en pánico al pensar en ser vista de verdad. El paradoja más dolorosa era que los hombres realmente se enamoraban de ella. Su carisma, humor y vulnerabilidad eran magnéticos, pero ella no les creía. ¿Cómo podría alguien amar a una pequeña jorobada? Pensaba que cualquier hombre que la halagara estaba mintiendo, necesitaba algo, dinero, fama, o era tan defectuoso como ella. Esto destruyó su vida personal. Elegía parejas que confirmaban su baja autoestima, por ejemplo, engañándola o viviendo de ella, porque creía subconscientemente que no merecía algo mejor. MGM creó una imagen brillante que el mundo entero adoraba. Pero dentro de esa imagen latía una mujer que miraba sus fotos en revistas y no reconocía a la persona que le devolvía la mirada. Era una rehén de su propia, fabricada, inadecuación hasta su último aliento. Al final, la fábrica de sueños convenció a la estrella más brillante de su tiempo de que era simplemente una pieza defectuosa que necesitaba reparaciones constantes, y ninguna cirugía plástica podía arreglar esa rotura en su alma. Acto 8. Compañero de celda. En historias de destinos trágicos, la víctima a menudo se encuentra en absoluta soledad, encerrada en la torre de su sufrimiento. Pero el caso de Judy Garland es único y aún más aterrador. No ardió en este infierno sola. Tenía un compañero de celda, que soportó las mismas torturas, tragó los mismos químicos y durmió en los mismos breves descansos entre tomas. Su nombre era Mickey Rooney. Su dúo en pantalla era la encarnación del sueño americano. El chico enérgico y la chica de al lado que podían montar un musical en un viejo granero y salvar el día. En realidad, Mickey y Judy eran quizás los rehenes más famosos de la historia humana. Analizar el destino de Mickey Rooney es crucial para entender la historia de Judy. Él sirve como una especie de grupo de control en este experimento inhumano de MGM. Los escépticos a menudo dicen, ¿quizás Judy era solo débil? ¿Quizás tenía una predisposición genética a la adicción? El destino de Rooney prueba lo contrario. El sistema estaba diseñado para desgarrar a cualquiera, sin importar género o fortaleza mental. La única diferencia era cómo se esparcieron los fragmentos de este sistema. El estudio los llamaba el equipo soñado. Pero los contables cínicos de MGM usaban otro término: mina de oro. La serie de Andy Hardy y sus musicales conjuntos
generaban ganancias astronómicas. Esto creó una situación donde la ausencia de estos dos actores era económicamente inaceptable. Para Mayer, Judy y Mickey no eran dos personas separadas, sino una única unidad de producción. Si uno se rompía, el otro se detenía. Por lo tanto, el régimen de explotación estaba sincronizado. Su horario de trabajo es incomprensible para la mente moderna. Filmaban películas una tras otra. Por la mañana terminaban de rodar una película, por la tarde ajustaban disfraces para la siguiente, y por la noche ensayaban números de baile. Pasaban 18 a 20 horas al día juntos. Esto creó un vínculo único pero patológico entre ellos. No era solo amistad o primer amor. Era un vínculo traumático. Eran las únicas personas en el planeta que entendían lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas de los estudios. Cuando se miraban a los ojos durante los números musicales, no veían el brillo del escenario, sino el reflejo de su propia locura y la intoxicación por drogas. En sus entrevistas posteriores, Mickey Rooney, ya un anciano, confirmó cada palabra que Judy dijo sobre las pastillas. Describió el hospital del estudio de MGM no como un lugar de sanación, sino como una parada en boxes en una carrera de Fórmula 1. Cuando ambos adolescentes colapsaban de agotamiento, los llevaban en camillas a la sala médica. Allí, recibían inyecciones de vitamina B12 mezcladas con anfetaminas. Se les daba tiempo para que los químicos entraran en su sangre y eran enviados de vuelta al set. Nos apagaban y encendían, dijo Rooney. Éramos un producto sintético, pero había otro nivel de manipulación, más sofisticado. Mayer los enfrentaba entre sí. Usaba tácticas de triangulación. Cuando Judy comenzaba a llorar o quejarse de fatiga, Mayer señalaba a Mickey. «¡Míralo! Trabaja tan duro como tú, pero no se queja. Es un hombre. Y tú lo estás decepcionando. Si te duermes ahora, la película se detendrá y Mickey perderá su trabajo por tu culpa». Esto causaba en Judy una aplastante sensación de culpa. Ella adoraba a Mickey. La idea de que pudiera dañar a su único amigo la hacía tragarse las lágrimas y las pastillas y seguir trabajando. Lo mismo se hacía con Mickey, pero de otra manera. Tienes que cuidar de ella. Eres un hombre. Manténla en línea. Esto colocaba una responsabilidad insoportable sobre el adolescente por la vida de otra persona. ¿Por qué Mickey Rooney vivió hasta los 93 años mientras Judy se consumió a los 47? La respuesta radica en los mecanismos de defensa psicológica. El sistema de MGM desgarró a ambos, pero la respuesta al trauma fue diferente. Judy volvió el dolor hacia adentro. Se culpaba a sí misma, a su cuerpo, a su inferioridad. Esto la llevó a la autodestrucción, tendencias suicidas y profunda depresión. Mickey dirigió su dolor hacia afuera. Su ruptura se manifestó en un estilo de vida caótico. Se obsesionó con el juego, perdiendo millones. Se casó 8 veces, incapaz de construir relaciones normales. Se volvió agresivo, cínico y constantemente buscaba la euforia de la dopamina que reemplazara las anfetaminas de su juventud. Su supervivencia no es una historia de éxito. Es la historia de un hombre que simplemente fue físicamente más fuerte, pero cuya alma estaba igualmente destrozada. En los últimos años de la vida de Judy, a menudo se llamaban. Eran conversaciones entre dos veteranos de guerra, sobre una guerra de la que nadie conocía la verdad. Rooney recordó cómo Judy lo llamaba en medio de la noche, delirante, hablando con la voz de la pequeña Dorothy. Nunca escapó de ese camerino donde se sentaban en el suelo, temblando por la sobredosis de estimulantes, esperando el llamado de ¡acción! Su tándem es prueba de que la fábrica de sueños operaba como una picadora de carne. Niños vivos entraban, y salían estatuillas doradas y destinos rotos. Y el hecho de que uno de ellos viviera más tiempo solo, subraya el horror de lo que atravesó quien no pudo soportar. Acto 9. Eco en una habitación vacía. Cada historia de explotación tiene su fecha de caducidad. En el mundo corporativo,
Cuando la máquina deja de generar ganancias y comienza a exigir demasiado por su mantenimiento, se da de baja. En el caso de MGM y Judy Garland, dar de baja no fue solo un despido. Fue la destrucción de la reputación y, en última instancia, la muerte física del objeto. Llegamos al final que desgarró el último mito romántico de Hollywood, el mito de que no abandonan a los suyos. La verdad es que el sistema creado por Mayer no tenía programas de rehabilitación para los juguetes rotos. Una vez que los cócteles químicos que alimentaron a Judy durante 15 años finalmente desgarraron su sistema nervioso, volviéndola inestable e inconveniente para filmar, el estudio no la envió a una clínica. El estudio la arrojó a la calle, asegurándose de que no pareciera una víctima, sino una histérica caprichosa en la prensa. El final de la era de MGM para Judy no llegó con los sonidos de una orquesta, sino en el completo y resonante silencio de un baño en junio de 1950. Para entonces, su cuerpo, torturado por el hambre y las drogas, comenzó a fallar. Llegaba tarde a las filmaciones, no podía recordar líneas y sufría ataques de pánico en pleno set. El estudio, que había creado esta dependencia, ahora utilizaba los síntomas de su enfermedad como una condena. Cuando le dijeron que estaba suspendida de filmar el musical Royal Wedding, la psique de Judy no pudo soportarlo. Corrió al baño de su casa, rompió un vaso y trató de cortarse el cuello con el cristal. Este no fue un gesto teatral. Fue un acto de desesperación absoluta y primitiva. La sangre en los azulejos era real, pero la reacción de MGM a este incidente muestra la profundidad de su cinismo. Cuando los jefes se enteraron del intento de suicidio de su estrella, su primera reacción no fue compasión, fue pánico de relaciones públicas. Mientras los médicos cosían el cuello de la mujer que había traído millones al estudio, la oficina de prensa de MGM estaba creando una leyenda. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares diciendo que Judy estaba un poco indispuesta o había tenido un accidente. El estudio ocultó el intento de suicidio para proteger su valor de acciones, pero utilizó el incidente como base legal para terminar su contrato. En septiembre, después de 15 años de arduo trabajo, Judy Garland fue oficialmente despedida de MGM. Sin indemnización, sin seguro de salud, con la etiqueta de alcohólica poco confiable, que cerró puertas a otros estudios. Era el principio clásico de un narcotraficante. Enganchar al cliente con la aguja, exprimir cada centavo de ellos, y cuando se vuelven pobres y enfermos, arrojarlos a la cuneta. Los siguientes 19 años de la vida de Judy Garland no fueron una vida, sino un lento y agonizante desvanecimiento, interrumpido por destellos de genialidad en el escenario. Hizo giras por el mundo, dando conciertos, incluida la legendaria actuación en Carnegie Hall, no por fama, sino por supervivencia. Tenía deudas colosales. El IRS la perseguía, llevándose cada centavo. Hubo momentos en que la mayor estrella del planeta dormía en los pisos de amigos porque no tenía dinero para un hotel. Pero el legado más aterrador de la fábrica de sueños fue que nunca aprendió a dormir. El protocolo establecido en la infancia funcionó a la perfección hasta el final. Sin pastillas, no podía existir. Su cuerpo exigía dosis cada vez más altas. Médicos en Londres, Nueva York y Los Ángeles continuaron recetándole medicamentos, viéndola no como una paciente, sino como una leyenda que no podía ser negada. La voz de Judy cambió. Se volvió más baja, más profunda, con ese mismo quiebre que hacía llorar a las audiencias. Pero la gente no entendía que estaban aplaudiendo el sonido de un alma en desintegración. Venían a ver si caía en el escenario hoy o no. Su sufrimiento se convirtió en parte del espectáculo. El final llegó el 22 de junio de 1969 en Londres, 12 días después de su cumpleaños número 47. Judy Garland fue encontrada muerta en el baño de su apartamento alquilado. Estaba sentada en el inodoro. Causa de muerte: sobredosis de barbitúricos. Los mismos tranquilizantes que el amable médico de MGM
le dio por primera vez a los 13 años para ayudarla a dormir antes de filmar. En su sangre encontraron una concentración de la droga equivalente a docenas de pastillas de Seconal, tomadas durante un largo periodo. Esto no fue un suicidio instantáneo. Fue una acumulación sistémica de veneno. Su cuerpo, desgastado como si tuviera 80, como señaló el forense en la autopsia, simplemente se detuvo. El hígado, destruido por años de desnutrición y químicos, falló. El corazón, que Mayer había revisado con su mano, dejó de latir. La tragedia de Judy Garland no es una historia sobre el precio de la fama, es una historia de crimen industrial. Fue la primera víctima en la historia del biohacking por lucro. El estudio reescribió su reloj biológico, reemplazó su sangre con una solución química y cambió su identidad por una persona escénica. Cuando miramos el arco iris al final de El Mago de Oz, debemos recordar: la niña que canta sobre esa esperanza está, en ese mismo momento, bajo la influencia de drogas, en un corsé que constriñe sus pulmones, y sueña no con una tierra mágica, sino con simplemente poder dormir. Nunca encontró el camino a casa, a Kansas, porque nunca tuvo un hogar. Solo había una fábrica. Y cuando la fábrica cerró, Judy Garland dejó de existir. La realidad resultó ser más aterradora que cualquier pesadilla que los guionistas de Hollywood pudieran conjurar. Dorothy no despertó. Hemos atravesado 9 círculos del infierno de la Edad de Oro de Hollywood. Hemos visto cómo el sistema convirtió a una niña sana en una inválida dependiente. Aprendimos que los masticadores de cuentos de hadas eran depredadores reales. Descubrimos la verdad sobre abortos forzados y hambre total. Entendimos que el enemigo no estaba afuera, sino dentro de la familia. La historia de Judy Garland es la prueba definitiva de que detrás de cada gran mito hay gran suciedad. Las zapatillas de rubí nunca fueron un símbolo de magia. Fueron un símbolo de grilletes adornados con brillo. Pero toda prisión tiene su arquitecto. Si Judy fue la principal víctima de Hollywood, entonces, ¿quién realmente escribió estas crueles reglas del juego? Te sorprenderá, pero no fueron los hombres compuros. En la conciencia colectiva, Mary Pickford es la querida de América, un ángel ingenuo con rizos dorados, una víctima del cine mudo. Esta es una mentira. La realidad es impactante. Mary Pickford fue el primer padrino de Hollywood en falda. Fue una tirana genial y una capitalista despiadada que tenía a los jefes de estudio del cuello. La historia de Judy es aterradora porque fue destrozada por otros. La historia de Mary es aterradora porque ella construyó esta prisión con sus propias manos. Creó la imagen de pequeña Mary para dominar la industria, pero terminó siendo la única prisionera de por vida de esta jaula dorada, que en su vejez literalmente custodiaba con un arma en mano. No entenderás la verdadera naturaleza del poder y la locura en Hollywood hasta que veas el rostro del verdadero dictador. Pasa al siguiente video para descubrir cómo la querida de América se convirtió en su carcelera más brutal.